Sean bienvenidos ustedes, queridos amigos, a este encuentro con la palabra de Dios. Siempre será para mí un gusto, será un privilegio poder separar este espacio, poder compartir con ustedes la palabra del Señor, la Biblia, que es una fuente inagotable de sabiduría, cuyos principios, cuyas enseñanzas son tan vigentes y tan actuales que solamente debemos nosotros entenderlas y ponerlas en práctica. Como siempre, estamos viendo la necesidad, qué es lo que pasa a nuestro alrededor, cuál sería uno de los aspectos que como seres humanos necesitamos aprender y qué nos dice la Biblia en cuanto también a nuestra nueva forma de vivir, cómo podemos cambiar nuestra manera de pensar, cómo podemos mejorar no solamente nuestra vida personal, sino también familiar y por supuesto la social. Y para esto la palabra de Dios nos da una respuesta. Dentro de todas las virtudes que nosotros necesitamos siempre desarrollar y mejorar está la paciencia. Esta virtud que pocos la tienen y es muy solicitada por todo el mundo. Vamos a ver sobre todo en la palabra de Dios qué nos dice sobre la virtud de la paciencia. Una cualidad interna de la que quisiéramos todos, si es posible, comprarla en lo que es en la farmacia. Si hubiera un lugar donde nos dieran unas buenas dosis de paciencia, si hubiera una fábrica que puede también fabricar lo que es la virtud de la paciencia, creo que más de uno iríamos inmediatamente a buscarla y comprarla, cualquiera sea el precio, porque realmente la virtud de la paciencia es algo muy importante que nosotros debemos desarrollarla. Si usted se da cuenta, la paciencia está inmersa en todas partes. Si vemos solamente algunos casos en común, como es cuando el labrador, cuando el agricultor comienza a sembrar, a poner la semilla en la tierra, podemos darnos cuenta allí que ya estamos ejecutando o estamos también practicando la paciencia. ¿Por qué? Porque cuando se pone en la tierra y se la tapa, ¿qué hacemos? ¿O qué comúnmente se hace? Pues se espera pacientemente para que dentro de un proceso que ya también sabemos cuál es, que tiene que echar raíces, que tiene que verse también cómo germina, cómo está desarrollando el tallo, las hojas, y en algún momento esta semilla dará su fruto. Aquí está entonces lo que es la virtud de la paciencia. Otro de los aspectos también que podemos darnos cuenta de lo que es o de lo que se podría conocer como paciencia es lo que pasa en el vientre de la madre. Esta forma, ¿no? Cómo se desarrolla el bebé dentro del vientre de la madre, y la mamá y todo lo que pasa alrededor se tendría que esperar pacientemente para que se desarrollen todos los órganos, todos los músculos, todos los tejidos, todos los huesos, y dentro de unos 9 meses aproximadamente, también, si Dios lo permite, tendremos el nacimiento de una nueva vida. Todo esto nos da a entender que somos realmente personas que tenemos la paciencia, pero que por lo general no la comenzamos a valorar, ni mucho menos la hemos comenzado a desarrollar. Los pequeños, los niños quieren ser adultos y los adultos quieren tener muchas cosas. Y en este mundo que estamos, sobre todo donde la era de la tecnología ya estamos viviendo, las cosas queremos rápidas, al instante, queremos las noticias en el acto, queremos también la comida muy rápida, pastillas para bajar de peso, y todo ha sido una corriente de hacer las cosas a la ligera. Todo queremos ya en cápsulas, todo queremos en instantes, y eso nos ha permitido también olvidarnos de que hay procesos, hay situaciones, hay etapas, hay tiempos que debemos aprovecharlos, y para ello está lo que es la paciencia. En la palabra de Dios, sobre todo el apóstol Pablo aprendió claramente cuál es el fruto de la paciencia.
Una de las cosas también que enseña el apóstol Pablo dentro de sus cartas, dice que el fruto del Espíritu Santo es también la paciencia. Entonces, cada vez que nosotros querramos buscar mejorar nuestra vida o queremos integrar o desarrollar la paciencia, tendríamos que siempre pedirle a nuestro Dios. Y aquí encontramos en la carta que escribe el apóstol Pablo a la iglesia en Filipos, a los filipenses, les da una introducción, un saludo y nos enseña cómo también es que es el proceso de la paciencia, cómo es que debe desarrollar, cómo debe ser ese caminar, ese esperar, ese continuar. En una sola palabra podemos decir cómo es ese proceso de desarrollar la paciencia. Tenemos aquí entonces, vamos a dar lectura a lo que dice la palabra de Dios en Filipenses capítulo 1, versículo 6. Y nos dice la palabra de Dios: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Aquí podemos darnos cuenta de tres aspectos fundamentales. El primero es que Dios inicia. Cuando dice el que empezó la buena obra, está refiriéndose a Dios realmente, al Creador. En segundo lugar tenemos aquí, Dios es el que continúa. Dios es el que inicia, Dios es el que continúa, porque aquí nos dice, Él perfeccionará. Y también dice, Dios es el que termina, porque nos está poniendo una fecha límite y es hasta la venida del Señor Jesucristo. Aquí entonces ya podemos nosotros darnos cuenta de la gran magnitud, de la gran importancia de nosotros cultivar la virtud de la paciencia. Somos pacientes, en algunos momentos hemos desarrollado, solo que a veces el ego, el yo, las cosas externas, nuestras emociones nos juegan una mala jugada y nos dejamos llevar por la corriente, por pensamientos, y nuestra naturaleza a veces quiere desanimarse y nos volvemos impacientes. Pero en realidad Dios ya puso esa esencia, Dios ya puso esa sustancia de la cual nosotros también, que está, tal vez puede estar en lo más profundo, pero que usted y yo la necesitamos descubrirla y desarrollarla, que es la paciencia. Cuando dice aquí estoy persuadido de esto, que el que comenzó, y realmente está hablando de que cuando él fue a predicar, dentro de sus viajes misioneros, pasó por esta ciudad llamada Filipos y allí empezó a predicar, a compartir las buenas nuevas y se mostró la evidencia de corazones necesitados, de gente que quería también cambiar su forma de vida, y en ese mismo instante se puede observar, se puede conocer, se puede descubrir que llegó la palabra de Dios, llegó el Evangelio, ya muchos se habían convertido al cristianismo y él estaba convencido de que Dios es el que había iniciado la obra. Otra de las cosas que podemos también ponernos como referencia es cuando a la iglesia en Corinto, donde él mismo estuvo participando, les dice, uno es el que siembra, otro es el que riega, pero el crecimiento lo da Dios. Estamos hablando entonces de que Dios es el que inicia la obra. ¿Qué obra estamos refiriéndonos? ¿A qué, digamos, de alguna forma estamos dándonos cuenta? Pues es a la misma regeneración del corazón del ser humano. ¿Quién puede, yo quisiera hacerle la pregunta a usted, ¿quién puede cambiar el corazón del ser humano? ¿Será que existe alguna forma, algún método, algún programa, alguna manera de poder cambiar el corazón? Bueno, estamos hablando de la parte del ser, porque de la parte física sí se puede cambiar muchas cosas. Pero ¿quién puede transformar el carácter? ¿Quién puede
cambiar la forma de pensar y la forma también de actuar, es solamente Dios. Y para ello tenemos una infinidad de ejemplos en la Biblia. El mismo apóstol Pablo es una evidencia, él es una de las personas que demostró, es un testimonio de cómo Dios puede cambiar. Él es el que inicia. Recordemos que el testimonio del apóstol Pablo, que fue fue Saulo, quien perseguía a los cristianos, pero después Dios, queridos amigos, Dios es el que inicia la obra y el que comenzó a cambiar de adentro hacia afuera y mostrarlo ya no a un Saulo, sino a un Pablo, a un siervo de Dios. Así que podemos ver aquí que el que hizo, el que inició, el que principió o el que hizo las cosas desde su origen fue Dios. Y para muestra también podemos darnos cuenta en Génesis, Dios hizo todas las cosas y lo hizo de una forma paciente y ordenada hasta el punto de que empezó separando las aguas, poniendo la luz, poniendo también los animales sobre la tierra y sobre el mar, y todas las cosas que podemos ver estuvieron con un propósito. Luego al final lo hizo al hombre y también le hizo a la mujer. Esto nos da a entender de un Dios ordenado y paciente. En 6 días dice que terminó toda la creación. Esto nos puede también dar a conocer que si Dios está en usted iniciando una obra, y cuando hablamos de obra significa algo que ya tiene un pensamiento. Muchas personas decían, por ejemplo, de este artista llamado Miguel Ángel, ¿no?, el gran pintor y escultor, decían de que la gente veía un pedazo de piedra, pero él en su talento decía, ahí veo a un ángel, porque él tallaba las cosas, él hacía realmente de sus manos una obra de arte. Eso es lo que nos está Dios también formando en nosotros. Nosotros somos su obra, nosotros somos su tesoro, somos sus hijos, y Él empezó una obra. Y si la empezó, Él, como hablamos también del segundo punto, Él también la continúa. Cuando habla de perfeccionamiento, no significa que vamos a ser completamente sin errores, vamos a ser falibles, no, está diciendo de madurez. Y es lo que necesita usted, lo que necesito yo, madurar. Crea que no solamente por tener 30 años, 40 años, o las personas que tienen 50, 60 o 70 años, por la manera física, o sea, por el pasar de los años, eso significa que es madurez. No, madurez es aquella persona que acepta las cosas, que sabe reconocer sus errores y que está dispuesto a crecer y a aprender. Eso es madurez. Mientras existan personas que quieran aprender, mejorar y ser cada día, sobre todo, diferentes, eso es madurez. Y puede ser una persona un joven, puede ser también una persona adulta, puede ser una persona de tercera edad, pero la edad no garantiza madurez, sino la parte interna, el deseo de mejorar. Y eso es lo que hace Dios, dice que perfeccionará. ¿Y cómo perfecciona? Recordemos la historia, ¿no?, del profeta Isaías, donde nos habla claramente de que hace una ilustración de que el alfarero estaba en su taller haciendo su obra, cuando de pronto se le dañó el barro y volvió a dejar ese barro o volvió a moldear ese barro hasta que pueda salir la figura, la vasija o lo que él estaba pensando. Eso está haciendo con nosotros. Y cuando usted ve un alfarero, cómo se concentra y va tocando con las manos y va teniendo esa sensibilidad, va quitando las impurezas y con suavidad le va dando el modelo y la figura que Él quiere. Esa es la misma forma que Dios quiere hacer con nosotros el día de hoy. Es perfeccionarnos, es moldearnos, es darnos otro diseño, otra forma, una manera diferente
no la que quizá hemos estado acostumbrados nosotros a vivir, no. Dios quiere algo mejor y para ello perfeccionará, es decir, va a continuar dando nuestra forma para lo que Él quiere. Miren que pasan las épocas, ya nosotros dejamos de ser niños, ¿verdad? Ya pasamos a una edad de juventud y vivimos intensamente esa juventud. Ya estamos tal vez en una edad de casados, ya cada etapa tiene su proceso y en ese proceso tiene que vivírselo intensamente. Yo veo a veces algunas personas que estando ya de una edad adulta quieren ser también como pequeños, como chiquillos. Otras personas también que tal vez no han podido disfrutar la vida de la edad adulta, ahora quieren también hacer las cosas que se hacen los jóvenes, o comúnmente como se ve a los deportistas, que ya pasaron su etapa de fuerza, de energía, de habilidad, y quieren nuevamente volver a ser los habilidosos y los deportistas, y eso no es así. Cada etapa tiene su proceso y nosotros deberíamos aprovecharlos, aprender y mejorar y saber que Dios ha estado en cada etapa de nuestra vida. Así que Dios continúa. Dios es el que inicia, Dios es el que continúa y nos dice el apóstol Pablo, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es decir, que hay un término. Como todo en esta tierra tiene su principio y también tiene su final. La misma naturaleza nos enseña el ciclo de vida, nacer, crecer, reproducir y morir. Así también el ser humano tiene un principio, tiene un proceso, tiene una continuidad y tiene un fin. Pero no es el fin de terminar esta tierra, sino hay un fin. Y ese fin, ¿sabe cómo se llama? Eternidad. Todo lo que estamos viviendo, todo lo que estamos pasando, todas las cosas que estamos aquí nosotros disfrutando, tal vez ahí, o sufriendo, tiene un propósito, tiene una enseñanza, tiene un fin y se llama eternidad. Esa es la manera más correcta de pensar nosotros aquí en la tierra. Pensamos que podemos tal vez vivir algunos años más, no sabemos, pero sí podemos estar conscientes de que Dios ya tiene un plan para la eternidad. ¿Y sabe cuál es ese plan? Es Jesucristo, hasta que Él venga. Recordemos que todas las cosas que se hablaban en el Antiguo Testamento, las profecías, las más de 50 profecías que se dijeron y están escritas en el Antiguo Testamento, todo se dirigía para la venida del Mesías. Y sabe que hace más de 2000 años se cumplió, vino Jesucristo, el Mesías. Y cuando Él vino, también hizo una declaración sobre todos sus discípulos y está registrada en el libro de Juan, el capítulo 15. En adelante nos dice que Él va también a dejar a sus discípulos, pero es necesario que Él ascienda para que también venga otro, llamado el Consolador, el Espíritu Santo, y Él los guiará a toda verdad hasta que Él regrese. Si Él lo dijo, si está escrito, es porque así va a suceder. Muchos creen que esto solamente es una utopía, creen que esto no es cierto, pero la palabra de Dios nos enseña claramente de que hay una segunda venida, la venida de Jesucristo. ¿Y sabe qué? No sabemos cuándo es. Muchos especulan en la fecha, muchos dicen quizá en algún tiempo. También todas las cosas que pasamos nos acercan tal vez al fin del mundo, pero en realidad nadie sabe la fecha de cuándo se acabará este mundo. Lo que sí sabemos es que Dios ya tiene, el Padre Celestial tiene una hora y una fecha para nosotros partir de esta tierra. Así que, si esta es la característica de la paciencia, pues dejemos a nuestro buen Dios, a nuestro Padre Celestial, que siga obrando en nosotros y nosotros aprendamos a cultivar esta virtud de la paciencia. Si Él la continuó, si Él la inició, Él la está continuando y Él la perfeccionará. Si usted es un hijo de Dios, pues espere que Dios tiene el control de todas las cosas, pero si no
¿Ha creído usted en Jesucristo? Si esta puede ser la primera vez que usted esté escuchando este mensaje, si tal vez no comprende cuál es el inicio, el proceso, el final, yo le invito para que usted haga una pausa, haga una reflexión, haga un alto en su vida y comience a pensar quién es Dios, qué está haciendo Dios y cómo terminará todo esto. ¿Y sabe cuál será la respuesta de todo esto? Es su palabra. Ya está escrito. Solo hace falta poner nuestra mirada a la Biblia y comenzar con un corazón realmente hambriento, con una alma necesitada, buscar en la palabra de Dios nuestras respuestas. Finalmente, como conclusión, podemos decir, como Dios, como dice el Salmo 127, ¿no? Si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Todo lo que está haciendo Dios aquí en la tierra es para una eternidad. Así que preparémonos para lo que sería la eternidad. Y para eso, la virtud de la paciencia nos ayuda a mejorar y a tener conciencia de lo que pasará en el futuro. Damos gracias a Dios por este tiempo. Espero de que también usted y yo podamos emprender e iniciar lo que es esta virtud de esperar. Esperar pacientemente significa estar a la espera y a la voluntad de Dios. Permítame hacer una palabra de oración final, dándole gracias a Dios por este tiempo y reconociendo que solamente Él tiene la última palabra. Gracias, Dios, te damos por permitirnos reconocer que tú eres el que inicia la obra, tú eres el que la continúa y tú eres el que la termina. Aquí estamos nosotros, somos obra de tus manos, y si tú iniciaste en nosotros una obra, y si estás golpeando el corazón, golpeando la puerta de nuestro corazón, queremos abrirte para que tú seas el Señor y dueño de nuestra vida. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Una vez más, querido amigo y querida amiga, cordialmente invitado para que usted sea partícipe de nuestras reuniones presenciales el día domingo en la Iglesia Cristiana Nueva Vida. Les estaremos esperando gustosamente. De mi parte, que Dios les bendiga rica y abundantemente.